Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio que cada semana les proponemos para dialogar sobre las cosas que nos pasan, para juntar cabezas y buscar soluciones colectivas. Hoy abordamos una temática que es grave, problemática y que no tiene abordajes serios en la mayoría de los casos. Estamos hablando del narcotráfico y lo que significa para nuestra sociedad. Para abordar este tema entrevistamos a Carlos Delfrade. Él es periodista, escritor, diputado, investigador de esta problemática de hace muchos años, pero aparte comprometido profundamente con la búsqueda de soluciones a esta problemática. Con Carlos abordamos justamente el origen de este tema, en su origen estructural como una problemática central que genera el capitalismo y cuáles son las posibles salidas. Lo escuchamos. El narcotráfico empieza como un negocio paraestatal y multinacional, lo definimos así porque el 24 de abril de 1978 llegó el cargamento de 200 kilos de cocaína por primera vez a la zona franca que tenía Bolivia en el puerto rosarino, y ese había sido un acuerdo entre la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer de Bolivia, con lo cual eso demostraba que esa matriz del origen de ese primer cargamento grande era un negocio ilegal desde las dictaduras. Por eso nosotros decimos que este es un negocio paraestatal, de arriba hacia abajo y multinacional. Desde entonces hasta aquí tenemos 45 años de la misma ruta, que es la elección de la vía troncal del río Paraná para sacar cargamentos que vienen de Colombia, de Bolivia, de Brasil, de Paraguay, y que van a distintos lugares del mundo, y las obras de esos cargamentos, eso se demostró el año pasado con un cargamento que iba a salir de Terminal Puerto Rosario, que todavía está en manos de Vicentín, en donde se iban a ir más de 1 tonelada de cocaína hacia distintos lugares del mundo, quedaban 50 kilos para ser distribuidos en Rosario, y esa es la disputa territorial que estamos viendo hoy en distintos barrios de Rosario. Para nosotros ese negocio que es de arriba hacia abajo es constitutivo de los principales 5 negocios que tiene el capitalismo desde la década del 60 en adelante, de acuerdo a las Naciones Unidas, al Banco Mundial. Esos 5 negocios constitutivos del capitalismo son, en primer lugar, el petróleo, en segundo lugar, las armas, en tercero, los medicamentos, en cuarto, el narcotráfico y en quinto, la trata de personas. Al ser constitutivo del capitalismo es de arriba hacia abajo, entonces para nosotros la posibilidad de construir una sociedad libre de estos negocios es, entre otras cuestiones, combatir de verdad al sistema capitalista, cosa que por supuesto los grandes partidos políticos en Argentina y en América Latina no están dispuestos a hacer, ni mucho menos. Lo cierto es que la recuperación de la paz en los barrios tiene que ver con la recuperación de la seguridad democrática, del control ciudadano y político sobre los barrios. No se resuelve militarmente. El problema de la policía corrupta, que es la que genera las bandas narcopoliciales que hoy tenemos aquí, es un problema de la política, porque es el gobierno el que decide quién es el jefe de la policía, no es el Espíritu Santo, como siempre decimos nosotros. Entonces poner militares o más fuerzas de seguridad es agrandar el problema. Esta es la receta que siempre impuso Estados Unidos desde la década del 80 en adelante, con lo cual generan 2 grandes negocios: seguir la circulación del dinero, porque el negocio es de arriba hacia abajo, pero por otra parte matar a las pibas y a los pibes o encerrarlos para así, entre otras cosas,
invertir en que la juventud no se va a hacer revolucionaria como se había hecho en los años 70. Entonces, ese doble negocio que tiene el capitalismo con el narcotráfico, que por supuesto impulsa, también tiene el negocio de la represión a esto, porque en realidad no reprime al narcotráfico, sino que reprime a la pibada, a la muchachada, que por una cuestión cultural y biológica necesita generar las transformaciones en la sociedad. Así que es muy difícil, en este contexto del sistema, tratar de parar el negocio en el narcotráfico. Lo que sí se puede parar es la violencia en los barrios, recuperando desde la política la seguridad democrática y la construcción de redes democráticas en los barrios. Y ese es un problema político. ¿Cómo se articula esa construcción de seguridad democrática como la propones vos, Carlos? Eliminando los nichos de corrupción de la policía en primer lugar, sacando de los patrulleros a los que en realidad le dan protección a los lugares de venta de drogas y de armas, poniendo a gente honesta y en forma paralela, triplicando la inversión en los barrios de trabajo, educación, cultura, alegría y deporte, que nos parece fundamental para ponerle a las chicas y a los chicos otra cosa en las manos que no sea solamente drogas y armas como hace el sistema. Es muy difícil construir desde abajo si no se pone estos presupuestos distintos a lo que generalmente imponen los partidos que han gobernado la provincia en los últimos 40 años. Mientras no haya acuerdo político entre los que realmente gobiernan la provincia y la ciudad, va a ser muy difícil que se construya desde abajo porque no van a tener con qué. Entonces, por eso es fundamental tratar de horadar esa tremenda vagancia intelectual que termina siendo muy perversa de los partidos grandes, de hacer que los muertos de hoy le sirvan a la oposición de hoy para ganar las elecciones mañana. Si no se termina con esa perversión política que hemos visto en distintos gobiernos de la provincia de Santa Fe, va a ser muy difícil. Es una lucha que es muy desigual y siempre terminamos como, no sé si la palabra es asustados, pero preocupados en esta asimetría de poder y falta de decisión política que nos acompañe en transformaciones profundas que necesitamos hacer. ¿Por dónde se puede empezar a reconfigurar esa asimetría de poder y rescatar, resetear el proyecto nacional y recuperar la patria? En construir una herramienta política que sea de mayorías y que tenga como concepción inicial recuperar la riqueza del pueblo argentino para el pueblo argentino, y en segundo lugar ganar elecciones. Mientras no se ganen las elecciones va a ser muy difícil. Sí, a veces creemos que ganamos las elecciones con algún candidato que después no nos representa. Dice que nos representa y después no nos representa. El problema es que para evitar la traición hay que buscar por afuera de los grandes partidos a los que realmente quieran transformar la sociedad, porque dentro de los grandes partidos los sectores transformadores jamás tienen las herramientas del Estado para generar las transformaciones. Siempre son los elementos más conservadores de los partidos mayoritarios quienes terminan asumiendo el control de esas herramientas que tienen los estados, tanto municipales, provinciales y nacionales. Por eso hay que construir una herramienta por afuera de los grandes partidos políticos. Construir una herramienta por fuera de los grandes partidos para poder abordar problemáticas que están vinculadas al poder económico es una tarea urgente y necesaria. Coincidimos con Carlos Delfrade en este punto. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad vamos a la voz de los trabajadores docentes. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada.
Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Escuchamos a Oscar Frontot, él es secretario de Comunicación y Prensa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Y hablamos de esta construcción de la comunicación a lo largo y ancho de nuestra provincia. Lo escuchamos. Además de la Secretaría de Prensa en sí, comunicación de la Junta Ejecutiva, cada delegación tiene también un área que atiende esta cuestión. Aquí mismo tenemos el instituto, nuestro ISEC, Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba, que es un proyecto importante que también tiene su pata comunicacional interesante, que no solamente vamos a estar transmitiendo y recibiendo respuestas en cuanto a lo gremial puro y duro, sino que además en lo pedagógico nos interesa estar muy presentes. Y en ese sentido las escuelas tienen mucho para aportar y nos aportan y nosotros difundimos y compartimos con las y los compañeros las experiencias que se dan en territorios. En las escuelas a veces o inclusive a veces ni siquiera en la escuela, en el barrio, en la organización social, en la biblioteca, en donde es interesante que se generen experiencias y se transmitan las experiencias que son posibles de llevar adelante, saliéndose muchas veces de esta lógica de mercado o de la vorágine, esto que hablaba yo recién, del descontento, de la disconformidad, que obviamente es entendible por los tiempos que vivimos, pero que no tienen que acaparar todo el sentir popular o el sentir de la gente. Así que nosotros de alguna manera movemos ese tipo de información, experiencias en escuelas, de docentes, directivos, con los chicos y chicas, jóvenes de las escuelas en todas las edades, porque pueden aportar mucho, la verdad que es muy rico lo que vemos, sorprendente en el buen sentido y gratamente lo que encontramos en las escuelas. Y obviamente que la estructura sindical es fundamental para eso. Tenemos 26 delegaciones, cada uno con sus secretarios generales, de acuerdo a la cantidad de afiliados son más o menos los integrantes de esos consejos directivos de las delegaciones, y obviamente los delegados escolares que están en las escuelas, que hacen un ida y vuelta entre el sindicato y los trabajadores y trabajadoras de la educación en cada escuela, y así nos enriquecemos. Es una red interesante, pero que hay que poderla contener de alguna manera y obviamente también escucharla, ¿no? Y entender por qué son distintas las opiniones, por qué muchas veces nos cuesta ponernos de acuerdo, pero obviamente que apuntamos a eso y vale la pena hacerlo. Por estos días cumplió años nuestra hermosa ciudad de Córdoba, 450 años, nada más ni nada menos. El homenaje que le queremos realizar es en voz de nuestra querida Silvia Foix, recopilando un texto de Alberto el Negro Ortiz, un personaje de nuestra Córdoba y de nuestros corazones. La escuchamos. Entre tu cielo y tu asfalto te aroma el milagro de ser como sos. Córdoba, un poco gigante, y a un pueblo grande de chisme y pudor. Sos doctoral, pero a veces los chicos te crecen sin un pizarrón. Córdoba mía y de todos, no hay rima ni modo que pueda con vos. Ya ves, en nuestro rumbo cordobés, sos varias cosas a la vez, y así quizás nos parecemos, si al fin después de siglos de aprender, vos sos nomás como te hacemos, y somos como nos hacés. Sos catedral y burdeles, Belgrano y talleres, Campito y Cható. Sos un museo y cuarteto, los barrios y el centro, nostalgia y humor. Sos peatonal y sos río, sos ese que vino y aquel que partió. Sos complicada y sencilla, sos piel femenina y voz de varón. Ya ves, en nuestro rumbo cordobés, sos varias cosas a la vez. Y así quizás nos parecemos, si al fin, después de siglos de aprender, vos sos nomás como te hacemos, y somos como nos hacés. Letra de la canción Córdoba Milagro, del poeta Alberto Enrique Ortiz.
En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad les vamos a recordar el concurso que tenemos circulando para crecer juntos en esta comunidad. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Les recuerdo que hasta el 20 de julio pueden participar del sorteo por el Día del Amigo. Nos tienen que buscar en Instagram, seguirnos, etiquetar a 2 mejores amigos, o 3, o los que quieran, más etiquetas, más posibilidades, contarnos por qué es su mejor amigo. Si compartís en historias, tenés más posibilidades. Los premios son un fin de semana en la Algarroba o una cabaña en San Javier que es maravillosa. Un asado para 4 personas, una canasta de productos orgánicos, 2 vinos alta gama, un set de chocolates de primera calidad. Sumamos nuevos premios. Tenemos cremas Ananda con aceite de cannabis. Sirven como antiinflamatorio, antimicótico y muchas cosas más. Esos son todos los premios que tenemos para compartir con esta comunidad de amigos a la que queremos que te sumes. Así que no te olvides de buscarnos en las redes y de participar. Vivimos tiempos convulsionados y parece que es histórico en nuestro país y para la humanidad vivir tiempos convulsionados. Hace mucho que no tenemos tiempos de construcción, de paz, de representatividad de quienes nos tienen que dirigir, que estén a la altura de lo que necesitamos como pueblo trabajador. El 9 de julio, el Día de la Independencia, cuando nuestros patriotas ahí por la casita de Tucumán decidieron declararnos libres y soberanos, en un acto político que también reclamaba el general San Martín para tener una representación para poder seguir liberando países, como fue con Chile y luego con Perú. En estos días, ese ejemplo de luchar por la soberanía, por la independencia, por la patria, por ahí nos hace sentir solos, abandonados y hasta un poco locos, locas, porque parece que la política está degradada y mucho han hecho los políticos para degradarla, pero hay que seguir luchando con la misma fuerza que los patriotas de esa época, que también fueron abandonados por el poder y lo mismo siguieron adelante. Quiero compartir con ustedes una frase de Raúl Scalabrini Ortiz que tiene que ver con lo que decimos muchas veces en este programa. La felicidad de luchar, que es la salud, decimos siempre, es tener fuerza para luchar por el bien común. Y Raúl Scalabrini Ortiz lo decía de esta manera: no es tarea fácil la que hemos acometido, pero no es tarea ingrata. Luchar
por un alto fin es el goce mayor que se ofrece a la perspectiva del hombre y de la mujer. Luchar es, en cierta manera, sinónimo de vivir. Si nos quitan las ganas de luchar, si nos quitan la posibilidad de construir salidas colectivas, nos quitan las ganas de vivir. Por eso, desde este programa, Luchadores por la Vida, que se abre paso siempre, luchamos por el bien común. Y es una invitación que cada programa compartimos con ustedes.